Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Veno. Esto es un espacio informativo de análisis, de historias y de actualidad que iniciamos justamente con este video. Esperamos que sea de su total agrado y que nos beneficien con su suscripción y con compartir este tipo de contenidos que estaremos subiendo frecuentemente. El tema de inicio de año en México sin duda fue el huachicoleo. Esta lucha que inició el gobierno federal en contra del robo de combustible que se supo en los primeros días de este año que venía no solamente de aquella gente que perforaba los ductos en comunidades alejadas del país, sino que venía de dentro de Petróleos Mexicanos. La perforación en un ducto de Pemex que pasa por el municipio de Tlahuelilpan en el estado de Hidalgo, pues causó esta situación que es recurrente y que veíamos desde hace mucho tiempo en diferentes lugares del país, en donde la gente llega a llenar sus bidones, sus contenedores con combustible para posteriormente comercializarlo. Una manera tal vez errónea, ilegal por supuesto, de obtener recursos económicos para sus familias. Sin embargo, en esta ocasión en Tlahuelilpan ocurrió esta fuga de combustible, pero sobrevino una explosión, probablemente una de las tragedias relacionadas justamente con este robo de combustible, de las más importantes, de las más devastadoras tal vez para el país. Hasta este momento en el que grabamos este video, se contabilizan 109 muertos y decenas de heridos. Todas las personas que estaban ahí, pues se dice, estaban robando combustible. Hay algunas personas, algunas familias que indican que sus familiares que murieron desafortunadamente en esta explosión iban pasando, se acercaron por curiosidad o simplemente estaban cerca de donde ocurrió toda esta gran explosión y resultaron muertos. ¿Cuáles son los resultados de esta tragedia? Pues bueno, en primer lugar, una gran lección, una dolorosa lección, como lo dijo el presidente López Obrador, para cientos de personas que se dedican a esta actividad ilegal, pero por otro lado, un tema que adquirió tintes políticos. La oposición, principalmente encabezada por el PAN, salió a decir que este fue el resultado de la lucha que emprendió Andrés Manuel López Obrador contra el robo de combustible. Por su parte, el gobierno federal y las instancias, las instituciones que han estado informando acerca de cómo va el transcurso de esta situación, pues salieron a decir que se están haciendo las investigaciones pertinentes. Y como dato curioso, en el día de la explosión pues se estrenaba al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que ya se había hablado de su nombramiento meses antes, pero que justamente ese día de la explosión inicia sus actividades como fiscal con este tema tan polémico y tan lamentable. Mira, mira, aguas. También en temas políticos, Margarita Zavala y Felipe Calderón, principalmente Margarita Zavala, iniciaron su proceso para registrar ante el Instituto Nacional Electoral un nuevo partido. México Libre es como llaman a esta nueva organización que quieren legalizar, de acuerdo a la ley electoral del país. Iniciaron con la recolección de personas que quieran adherirse a este movimiento político. Pues se han encontrado con más personas que han firmado una iniciativa, una solicitud para que no se le dé el registro a este nuevo partido. ¿Por qué? O sea, debemos recordar que ha seguido durante muchos años y seguirá seguramente durante muchos años a Felipe Calderón este fantasma de su lucha contra el narcotráfico que dejó miles de muertos en todo el país, que desató una ola de violencia que hasta la fecha estamos padeciendo todos en diferentes partes del país, en estados como Veracruz, como el Estado de México, como Guerrero, como Chiapas, que no han podido recuperarse a partir de que el gobierno federal en la administración de Felipe Calderón inició esta lucha contra el narcotráfico. Ahora quiere fundar su propio partido junto con Margarita Zavala, ex candidata presidencial que de último momento, debemos recordar, se echó para atrás y pues ya no quiso participar, pero que al final de cuentas fue candidata presidencial. ¿Por qué lo hacen? Porque consideran que, ya lo han dicho en algún otro momento, los ideales del PAN, que era el partido al que pertenecieron durante muchos años, se vieron
trastocados, se vieron viciados por ciertos grupos de poder y ahora son ellos los que quieren tal vez reivindicar sus intereses políticos, hacer algo por México. ¿Ustedes le creen? Y en temas internacionales, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ese mismo presidente que años atrás, debemos recordar también, habló con un pajarito que le dijo que era Hugo Chávez. Bueno, ese presidente que pareciera más comediante que presidente, pues está enfrentando una crisis total en su país. Una crisis que, si bien es cierto, es en gran medida producida por el bloqueo económico de Estados Unidos hacia ese país de Sudamérica, pues no debemos dejar de lado las decisiones que ha tomado Nicolás Maduro, la forma en que se ha dedicado a gobernar Nicolás Maduro a Venezuela. Empezó a enfrentar esta serie de situaciones complicadas en su país a partir de que el líder de la oposición, Juan Guaidó, decidió autoproclamarse presidente legítimo de Venezuela. ¿Les suena parecida la historia? Pues sí, efectivamente, algo similar a lo que en su momento hizo el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando las elecciones aparentemente no le favorecieron en 2006 y decidió autoproclamarse presidente de México. Ahora ocurre esto en Venezuela. En Venezuela hay una serie de situaciones importantes que no debemos perder de vista. En primer lugar, la crisis humanitaria. Esta crisis humanitaria que se ha hablado en diferentes países del mundo que ven desde fuera lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero por otro lado, no debemos dejar de ver los intereses que siempre ha tenido históricamente Estados Unidos de invadir países que le resultan en ganancias millonarias para su administración. En este caso, Venezuela, debemos recordar, es un país pues que tiene una gran producción de petróleo, como lo han tenido algunos otros países que han sido víctimas de la intervención de Estados Unidos. ¿Cuál es el papel de México? México se ha mantenido de cierta manera neutral frente a esta situación. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, han dicho que México reconoce, o el gobierno de México reconoce, a la presidencia de Nicolás Maduro, no a la presidencia de la oposición. Tendremos que ver qué es lo que pasa en los próximos días. Y es justo mencionar que México, junto con Uruguay, ambos gobiernos han llamado, más que a solucionar el problema de una manera violenta, a hacerlo a través del diálogo en beneficio de todos los ciudadanos de Venezuela. Y en temas también importantes que no debemos dejar de ver y de hacer notar en cualquier espacio de información que existe en nuestro país, es la nominación o la serie de nominaciones que obtuvo Roma, la película de Alfonso Cuarón, para la próxima entrega de los premios Oscar el 24 de febrero. Es una gran satisfacción para los mexicanos, para los cineastas mexicanos y para todas aquellas personas que en algún momento se han sentido relegadas en este trabajo, sobre todo en el tipo de cine que hace Hollywood. Debemos recordar que la protagonista de Roma, Yalitza Aparicio, es una mujer originaria de Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca, mujer de orígenes indígenas, maestra de profesión. Ha acaparado los reflectores de los medios de comunicación en el mundo y pues ahora, obviamente, lo que se espera para el próximo 24 de febrero es que ella obtenga el Oscar como mejor actriz. Ella, Yalitza Aparicio, es la segunda mujer mexicana que obtiene esta nominación, que en 2002 fue Salma Hayek, la primera mexicana que obtuvo la nominación a mejor actriz por su película de Frida, pero en este caso adquiere especial relevancia por los orígenes de Yalitza, por la serie de comentarios que se han vertido en torno a su actuación en esta película, que también es importante mencionar. Hay mexicanos que apoyan completamente lo que se hace en México, pero no es nada más apoyar lo que se hace en México, es apoyar lo que está bien hecho, y Roma y la actuación de Yalitza Aparicio está perfecta. Sin embargo, le queda una responsabilidad muy grande a Yalitza Aparicio, que es la protagonista de esta historia, una responsabilidad de demostrar posteriormente, una vez que pase esta euforia por Roma, demostrar que efectivamente tiene el talento necesario para que, en el caso de que sea ganadora del Oscar, pues pueda presentarse y ser una representante de México, no solamente
en nuestro país, sino a nivel internacional en diferentes producciones y filmes que seguramente vendrán para ella. Esa fue la información más importante generada en los últimos días. Recuerden que Veno es un espacio informativo que seguramente te va a gustar. Vamos a estar subiendo contenido frecuentemente. Vamos a estar al pendiente de lo que esté sucediendo y que nos afecte de manera cotidiana. Y te pedimos que compartas este video, que te suscribas al canal de YouTube, que actives la campana de notificaciones y que difundas que Veno ya está en las redes. Esta fue la información más importante. Mi nombre es Cristian García Muñoz. Muchísimas gracias.